La Academia Francesa para Niños Desfavorecidos fue un referente en París durante muchos años. Era una organización benéfica que buscaba brindar a los niños pobres tutorías y diversas actividades extracurriculares gratuitas. Sin embargo, también estaba muy cerca del loft de Cécile Vilhena en el centro de la ciudad. A pesar de sus fracasos recientes, el padre de Cécile, Victor Vilhena, director ejecutivo de Vilhena Industries, le había concedido a su consentida hija la oportunidad de administrar varias franquicias e incluso abrir sus propias boutiques Vilhena. Naturalmente, la hermosa fachada de la academia la convertía en la opción ideal. ¿Cuánto cuesta el edificio?, preguntó impaciente, interrumpiendo la visita privada que le habían concedido. El administrador rió entre dientes. Lo siento, pero el edificio no está en venta, señorita. Madame, corrigió Cécile. ¿Y todo está en venta? Dígame su precio. Me temo que no. No hay precio que pueda ponerle a una buena educación. Ahora, con su permiso, tengo otros asuntos que atender. Si pudiera retirarse. Entonces el administrador se marchó. Maldito sea, maldijo Cécile mientras se dirigía a la salida, el sonido de sus tacones resonando por los pasillos vacíos. ¿Cómo se atreve a negarme lo que me pertenece por derecho? Esta academia sería una magnífica boutique. La franquicia más grande en la historia de nuestro negocio. Pensó en todas las posibilidades para exhibiciones y eventos mientras caminaba y chocó con una niña. ¡Ay!, gritó la niña al caer de espaldas. Fíjate por dónde vas, se burló Cécile. Niños tontos. ¿Qué necesitan aprender los pobres? No valen nada. Esta escena no pasó desapercibida para Milo, un niño pequeño que asistía a la academia y era considerado por todos sus amigos como el payaso de la clase. Así que decidió intentar hacer lo que la pobre Evelyn había hecho, solo que intencionalmente, y chocó de lleno con la cintura de Madame Vilhena. Milo salió disparado de las caderas de Madame tras el choque, lo que provocó que ella se girara y le escupiera veneno. Malditos mocosos. Fíjense por dónde van. ¿Es que no les enseñan modales en esta escuela? Sí que lo hacen, dijo Milo. Modales como llevar siempre cinturón. Entonces levantó un cinturón negro en una mano. Cécile arqueó una ceja, antes de que se le cayeran los pantalones. Mirando por encima del hombro, chasqueó los talones y esbozó una sonrisa avergonzada al darse cuenta de lo que había pasado. Varios niños en los pasillos asomaron la cabeza para soltar ese sonido tan odiado, risas, mientras Cécile se escabullía avergonzada. Ya dejen de reírse. Miserables mocosos, maldijo Madame al salir de la escuela, aún sujetándose los pantalones. ¿Cómo se atreven a tocarme? Con sus manos sucias. Esas asquerosas ratas. Lo juro. Se detuvo frente a un tablón de anuncios y vio un papel que decía, Estudio del sueño en toda la escuela. Siguió leyendo y descubrió que se realizaría esa noche. ¿Un estudio del sueño?, pensó Madame. Si ese viejo y tacaño administrador no está dispuesto a vender, tal vez un par de accidentes lo hagan cambiar de opinión. Por supuesto, no tenía intención de hacerlo cambiar de opinión, pero aprovechando la influencia de su padre en la ciudad, podría sacar a relucir las desafortunadas lesiones que pudieran sufrir estos niños, utilizando a los diversos abogados y organizaciones sin ánimo de lucro de protección infantil de la ciudad. Nadie quería ver a niños heridos, y proyectar esa imagen tan desagradable en la opinión pública provocaría una reacción violenta masiva. Sin duda arruinaría la academia y probablemente también arruinaría la vida de los niños, pero eso era de poca importancia para el prestigio económico que Cécile estaba a punto de construir para sí misma. Así que, con este nefasto plan en mente, regresó a su loft. Se cambió y esperó a que cayera el telón de la noche. En lo más profundo del auditorio de la escuela, los niños reían y jugaban alegremente, ajenos al terror y la desgracia que pronto les sobrevendrían. Ese terror tomó la forma de Madame Cécile Vilhena. Vestía una chaqueta roja, una camiseta negra y llevaba una pequeña bolsa llena de ropa de repuesto. Mientras se escabullía entre los arbustos fuera de la escuela. Esos mocosos insoportables, maldijo Cécile, estremeciéndose ante sus risas irritantes. No se reirán cuando acabe con ellos. Con confianza, Cécile salió de los arbustos, se acercó a la ventana y alzó las manos para agarrarse al alféizar. La ventana estaba abierta, y las voces de los niños eran muy fuertes. Muy bien, niños, dijo una maestra. Acérquense y presten atención. La mujer empezó a hablar cuando Cécile se agarró a la cornisa y se impulsó por encima de los arbustos. Primero lo primero, cierra esa ventana. Los ojos de Cécile se abrieron de par en par por la sorpresa al oír la petición, luego levantó la vista y vio
La sombra de una niña en la ventana que se estiraba y... ¡zas! Cecile se mordió el labio mientras sus ojos se salían de las órbitas. El dolor en sus dedos palpitaba hasta que, finalmente, soltó la pared. Cayendo hacia atrás, Cecile aterrizó de nalgas sobre un arbusto espinoso. Cecile se tapó la boca con los dedos doloridos y gritó en la palma de la mano mientras las afiladas espinas se clavaban en sus firmes y bien formadas nalgas. Más tarde, Cecile intentó infiltrarse por otro medio, una escalera que encontró que conducía al tejado. Parecía ser una entrada de mantenimiento, así que Madame Villaine subió al tejado y entró por la puerta sin llave. —¡Qué despreocupados! —exclamó Madame riendo, dejando la puerta abierta para que se infiltre un intruso. Madame sonrió con regocijo mientras pensaba en cómo llevar a cabo sus planes. Decidió que lo mejor sería aislar a un niño del grupo y secuestrarlo. Esto causaría un escándalo en la comunidad y en la prensa, gracias a las conexiones de su padre, dañando gravemente la reputación de la academia. Luego, tras extorsionarlos y llevarlos a la bancarrota, liberaría al niño prácticamente ileso. Pero, ¿cómo llevaría a cabo un plan tan ingenioso? En cuanto lo pensó, una niña con trenzas rojas apareció bailando por el pasillo, sola. Madame la observó desde detrás de una esquina y decidió atacar. Cuando la chica estuvo en posición, Madame Villaine salió corriendo por el pasillo, la agarró y le tapó la boca antes de arrastrarla a un aula apartada. «No hagas ruido o te mataré», susurró Madame, apuntándole con la pistola a la cabeza. «Nada de movimientos bruscos, niñita. Si te atreves a...» Antes de que Madame pudiera lanzar otra amenaza, la chica le pisó los dedos de los pies a Cecile y le dio un codazo en el estómago. Luego se agachó y se deslizó bajo las piernas de Madame. Mientras Madame seguía doblada de dolor, la chica la agarró de los pantalones y tiró. «Ja, ja», se burló la chica, que se llamaba Missy. «Lindas bragas, culo gordo». Madame se sonrojó al agacharse para subirse los pantalones. Al hacerlo, expuso su trasero a Missy, quien decidió agarrarla por la cintura de sus bragas y darle un calzón chino. Luego echó a correr y Madame tropezó, siendo arrastrada por sus bragas hasta que la chica la empujó hacia adelante, haciendo que Madame se estrellara contra una ventana y cayera sobre un árbol muerto. Tras recibir varios golpes en la cara con las ramas al caer, Madame se encontró al borde de otro calzón chino dolorosamente vergonzoso mientras colgaba de la rama inferior. Agarrándose la entrepierna, Madame hizo fuerza por un segundo cuando su ropa interior cedió. Tras romperse sus bragas, Madame cayó de bruces, con los pantalones bajados hasta los tobillos y el trasero al descubierto. Missy cerró rápidamente la ventana y corrió de vuelta a la sala principal donde estaban todos los niños. Les contó a algunos, quienes dijeron: «Deberíamos avisar a los profesores». Pero un niño, Milo, tuvo otra idea. «¿Qué prisa hay? Esta señora mala vino a molestarnos, así que, ¿por qué no le devolvemos la jugada?» Mientras tanto, Madame Villaine se había cambiado la ropa interior rota y regresó a la habitación con todos los niños. Al asomarse, notó que todos actuaban con calma y normalidad, incluida la niña de las coletas. No había adultos cerca, y Cecile no había oído ningún alboroto fuera. «Qué extraño», murmuró Cecile para sí misma. «Esto es inusual, sin duda, pero, afortunadamente, no deja de ser así». Aunque sospechaba mucho, Madame decidió seguir adelante y continuar con su misión. Además, no podía terminar ahora, después de que ese mocoso la hubiera humillado. Así que Madame regresó a la entrada de mantenimiento y se apresuró a recorrer la escuela de nuevo. De vuelta al edificio, dio un paso hacia el interior y resbaló, lanzando sus pies al aire y cayendo de espaldas, sobre un montón de clavos esparcidos. Todas las afiladas púas se le clavaron en las nalgas a la vez, haciendo que el rostro de Madame se enrojeciera intensamente. Mientras reprimía todo su dolor. Rodando sobre sus rodillas, Madame se arrancó cada clavo de su trasero mientras los niños se reían disimuladamente a la vuelta de la esquina. «Bien hecho», susurró Missy a Milo. «Aún no hemos terminado», dijo él. «De hecho, ni siquiera hemos empezado». Lo que Madame no sabía era que, al caer, también se había salpicado con pintura magnética que los niños habían encontrado en el armario del conserje. Así que se levantó, con grandes salpicaduras grises en la espalda y el trasero. Fue entonces cuando otro estudiante, que se escondía en el laboratorio de ciencias, activó el imán gigante. Cecile gritó al ser succionada contra la pared, ella gimió mientras el aire escapaba de sus pulmones. «¿Qué es esto?». Luchó y luchó, extendiendo los brazos hacia adelante para escapar, pero no importaba lo que hiciera, su chaqueta se quedaba en su sitio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la chaqueta era lo que la retenía. Entonces, Cecile sacó los brazos de la chaqueta y los liberó.
Luego intentó empujar las caderas para escapar, pero no pudo. Así que apoyó las palmas de las manos en la pared y comenzó a tirar, y tirar, y tirar, hasta que finalmente se liberó. Cecile se tambaleó hacia adelante y echó un vistazo por encima del hombro. Descubrió que su chaqueta seguía pegada a la pared, al igual que la parte trasera de sus pantalones. Mirando hacia abajo, Cecile vio su propia ropa interior de lunares rojos enmarcada por la parte trasera rasgada. Se sonrojó intensamente y apretó la pistola. «Maldición», pensó. «Debería ser vista con esta ropa interior». Luego caminó lentamente hacia el laboratorio de ciencias para encontrar al mocoso responsable de esta humillación. Cuando lo encontró, descubrió a un perrito gruñéndole. Fue entonces cuando el niño de la habitación pulsó una campanilla. «Din», lo que provocó que el perrito corriera directo hacia ella. Menos mal que los niños estaban aprendiendo sobre condicionamiento clásico esa semana. Al ver los colmillos del perro, Cecile se dio la vuelta para huir, pero fue demasiado lenta. «¡Oh, Dios mío!», gritó mientras el perro le clavaba los colmillos en las mejillas. Los niños se reían a carcajadas mientras Cecile meneaba las caderas con el perrito aún enganchado. «¡Suéltame!», gritó, sin darse cuenta de que pronto se cumpliría su deseo. Ahora su trasero estaba al descubierto y los niños apenas podían contener la risa. Al oír esto, Cecile giró la cabeza hacia el odiado sonido de las risas infantiles y gritó: «¡Malditos mocosos, los voy a atrapar a todos!». Luego pateó al perro, se puso una chaqueta extra y apuntó con su arma a los niños, que salieron corriendo. «Esto fue una mala idea, Milo», gritó Missy mientras corría por su vida. «No te preocupes», jadeó entre respiraciones. «Esto aún no ha terminado». De hecho, su travieso cerebro corría tan rápido como sus piernas y tuvo una idea que haría volar el techo de este lugar. Los niños corrían por los pasillos, Madame los seguía de cerca, resbalando en los pisos mojados y casi chocando contra una pared al doblar una esquina. Decidió fijar su mirada en Milo, el mocoso que la había avergonzado ese mismo día, lo cual era perfecto porque él sabía exactamente cómo tratar con mujeres malvadas. Como Madame Villaine. Así que Madame lo siguió escaleras abajo, casi tropezando en el proceso. Bajó a la oscura sala de calderas y encontró a Milo de pie frente a ella con una sonrisa de suficiencia en el rostro. «¿Estás atrapado, mocoso?», gritó Madame. «¿Todavía crees que esto es gracioso?». «No», dijo Milo, golpeando con el extremo de una escoba, «pero esto sí». La escoba golpeó a Madame de lleno en la cara y la hizo tropezar hacia atrás, sobre Missy, que estaba agachada a cuatro patas como una mesa. Madame tropezó con la chica y cayó justo en el sitio, con el trasero al descubierto en el horno abierto. Madame gritó, intentando empujar el horno caliente para liberar su trasero atascado. Gimió, sacudiéndose las manos quemadas. «¿Crees que eso duele?», se rió Milo. «Espera que le demos caña a esto». Missy sacó una garrafa de un galón con una calavera y tibias cruzadas y sonrió. «Te vamos a enseñar lo que aprendimos en clase de química». Luego vertió el líquido en una ranura del horno. La reacción química provocó una explosión que lanzó a Madame por el techo como un cohete, dejando una estela de humo en su trasero quemado. Atravesó el techo y cayó a la planta baja, que se inundó de humo, obligando a todos los que estaban dentro a salir a la calle. Madame Villaine se abrió paso a empujones a través de las puertas dobles de la escuela y salió caminando tranquilamente hacia el humo. Le dolían las nalgas y todo el cuerpo, y no podía oír nada, salvo un zumbido agudo en los oídos. Entonces, cuando el zumbido comenzó a desvanecerse, pudo oír el sonido de su propia tos y luego el sonido de una risa estridente llenó el aire. «Lindo trasero. ¿Estás sin bragas? ¡Qué nalgas tan pálidas!». Estas fueron solo algunas de las burlas que los niños lanzaron cruelmente contra Cecile mientras la señalaban y se reían al ver sus nalgas regordetas y tostadas. Para no quedarse a ser ridiculizada, Madame Villaine se retiró rápidamente. «Todavía no», dijo Missy, extendiendo el pie y haciendo tropezar a Cecile cuando intentaba escapar. Al atrapar el pie de Cecile, cayó de cabeza en un montón de basura con el trasero al descubierto. Los niños la señalaron y se rieron cuando Milo sacó su tirachinas y apuntó. ¡Zas! «¡Ay!», gritó Madame, poniéndose de pie de un salto y frotándose el trasero. Se encogió de rabia humillada, mientras el sonido de las risas de los niños resonaba en sus oídos. Más tarde esa semana, se reveló que, debido al accidente en la academia, esta sería clausurada. Sin embargo, el edificio fue declarado inhabitable y clausurado por el Estado para dar paso a un parque público. En cuanto a la academia, se trasladó a unas instalaciones aún mejores en uno de los barrios más elegantes de París.
Gracias a la controversia, la escuela atrajo a numerosos donantes y mecenas que financiaron la escuela y la educación de aquellos jóvenes luchadores durante décadas. Entre ellos destacaba Víctor Vilene, quien envió a su hija como embajadora de buena voluntad. Cecile llegó a la escuela con un traje de pantalón acolchado, con relleno en la parte trasera, claro, y el administrador le mostró las instalaciones. Cecile gimió de aburrimiento y miró con desdén a los niños que se cruzaban en los pasillos. Mientras el anciano parloteaba con orgullo, de repente tuvo que intervenir por otro asunto urgente. Missy y Milo estaban cerca y vieron a Madame Vilene buscando un asiento. Los dos jóvenes revoltosos se abalanzaron rápidamente sobre un asiento cercano, llenándolo de tachuelas y lo empujaron a la vista de Cecile. Cayendo en la trampa, Madame Vilene se sentó. ¡Zas! Le perforó las nalgas y la bolsa de hielo en los pantalones. Bueno, dijo el administrador. ¿Estamos listos para continuar? Se detuvo y comenzó a reír al ver a Madame allí de pie, frotándose las nalgas y sonriendo con rabia mientras enormes manchas húmedas le corrían por las piernas. ¡Ay, Dios mío! ¿Tuviste un accidente? En algún lugar cercano, Madame Vilene podía oír las risas estridentes de los niños.